Hoy les mostraré a los verdaderos héroes de la guerra más sangrienta del siglo XXI, una guerra que podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial, ya que las ambiciones de Putin no conocen límites. Todo dictador tiene a quienes cumplen sus órdenes criminales. Hoy les presentaré a aquellos de quienes Putin dice que son el futuro de Rusia, personas que, según sus planes, gobernarán a los ciudadanos comunes rusos. ¿Entonces están listos? Esto será algo impresionante. He decidido unir todos los episodios sobre estos héroes en uno solo, grande. Me llamo Semyon, esto es Megashow TV, comenzamos. La primera historia, ortodoxa. Adam Sherbakov de Briansk tuvo inclinación por la vida delictiva desde pequeño, por lo que a los 17 años recibió una sentencia condicional por robo. Y en 2018 atacó a una chica, la golpeó con una varilla de metal y le quitó el bolso. Por eso le dieron 9 años y 6 meses en una colonia penal de régimen estricto. Pero ya en el verano de 2023, el exconvicto hasta hacía poco se convirtió en un héroe de la Rusia moderna, firmando un contrato y uniéndose a las filas de Storm Z. Él es Z, uno de las decenas de miles de criminales como él. Sin embargo, Sherbakov no soportó las dificultades de la vida militar y después de unos meses de servicio desertó cerca de Avdiivka. Sherbakov huyó muy lejos del frente y se instaló en Domodedovo, en las afueras de Moscú. Y como era de esperarse, pronto se le acabó el dinero. El desertor decidió conseguirlo a la antigua usanza. Le pidió a un residente de la ciudad de Vidnoye, un pensionado local llamado Roman Legoida, que lo llevara, pero en el camino lo asaltó y lo mató. Se hizo de 100,000 rublos y arrojó el cadáver a una barranca local. Pero la víctima no resultó ser un simple anciano de las afueras de Moscú, sino el padre de Vladimir Legoida, quien desempeñaba las funciones de secretario de prensa del patriarca Kirill. Es decir, encabezaba toda esa asquerosa máquina de propaganda de la Iglesia Ortodoxa rusa. Teniendo en cuenta esa fuerte presión desde arriba, la policía encontró al asesino ya al día siguiente, el 29 de diciembre de 2023. Aún no ha habido juicio, así que solo podemos especular sobre el castigo. Sin embargo, ¿qué ironía se esconde en este crimen? El padre de Vladimir Legoida, quien llamaba a matar a los mismos cristianos ortodoxos de Ucrania, cayó a manos de quien precisamente se dedicaba a esos asesinatos. La ironía del destino, nada más que eso. Historia número 2. Un estilo similar. Dicen que la caligrafía que se desarrolla desde una edad temprana casi no cambia a lo largo de la vida. Lo mismo dicen los criminalistas experimentados sobre los delincuentes. Después de cometer un crimen una vez, los siguientes los cometerán de la manera más parecida posible a los crímenes anteriores. Esta sabiduría popular fue confirmada por las acciones del siguiente héroe ruso, residente de Rostov del Don, Sergei Rudenko. En octubre de 2017 cometió su primer delito, mató a su pareja. Durante una pelea familiar que se intensificó, Rudenko la tiró al suelo y la estranguló con el cinturón de una bata. Y luego intentó simular su suicidio, haciendo que pareciera un ahorcamiento. Sin embargo, los investigadores no creyeron en esa actuación y el asesino fue condenado a 10 años en prisión. Sin embargo, solo cumplió la mitad de la condena y luego se fue a luchar a Ucrania como mercenario del grupo Wagner. No sabemos nada sobre las hazañas de combate de Rudenko, pero sí sabemos con certeza que en la primavera de 2023 regresó del frente y empezó a buscar vivienda en su ciudad natal. Encontró una opción adecuada por un anuncio y acordó una cita con una mujer de Rostov, de 52 años, para rentar su departamento. Pero durante la inspección del departamento, Rudenko y la dueña discutieron por el costo de la renta. Fue entonces cuando el exmercenario del grupo Wagner recordó sus habilidades medio olvidadas y estranguló a la mujer con un cordón de tela, además de asestarle múltiples puñaladas en el cuello. Por las heridas sufridas, la mujer murió en el lugar. Luego, él tomó el teléfono de la víctima y huyó de la escena del crimen, pero al día siguiente ya estaba tras las rejas. Ya en septiembre de 2023, el asesino fue llevado ante el tribunal y fue sentenciado a 11 años y medio en una colonia penal de régimen estricto. Si es que, claro, no termina de nuevo en el frente. En un estado tan fanfarrón como la Federación Rusa, se puede esperar cualquier cosa. La tercera historia, Arde, arde mi hermana.
Al residente de la región de Nizhny Novgorod, Oleg Grechko, se le puede llamar con toda confianza un verdadero criminal. Pasó la mayor parte de su vida, nada heroica, en la cárcel. La última vez fue condenado en marzo de 2022. Fue sentenciado a 11 años de prisión por el asesinato de un conocido suyo, a quien le dio al menos 12 puñaladas y después lo estranguló con el cable de un calentador de agua. Buen comienzo, ¿no crees? Sin embargo, lo más interesante sucedió un año después. Respondiendo al llamado del bondadoso zar ortodoxo, Grechko recibió el indulto necesario y se unió a las filas de los guerreros de Prigozhin. Participó en los famosos asaltos en la zona cerca de Bakhmut y, lo más importante, sobrevivió. En el verano de 2023 terminó el contrato de 6 meses y tuvo la oportunidad de regresar a casa. Y de inmediato, el exmiembro de Wagner mostró su peor lado. Se le abrió un caso penal por agresión y robo. Sin embargo, la policía tardó mucho en aceptar la denuncia de las víctimas, explicando que querían comprender y ayudar al héroe de la operación militar especial. Es decir, simplemente no querían meterse con un criminal tan experimentado, y así el caso fue dejado de lado. Al sentir su impunidad, Grechko decidió no detenerse, y eso no es sorprendente, porque para un héroe así, como se dice, todos los caminos están abiertos. Y ya el 28 de septiembre de 2023, mató durante una pelea a su propia hermana, con quien vivía en el mismo departamento. Pero no solo la mató, sino que la quemó. Sí, no escucharon mal, la quemó viva, roció a su propia hermana con gasolina y le prendió fuego. La mujer murió de inmediato a causa de las quemaduras que recibió. Al mismo tiempo, el incendiario también sufrió quemaduras graves, tanto que terminó en el hospital. Este acto verdaderamente bárbaro tuvo una gran repercusión. Incluso intervino el perro guardián leal a Putin, llamado Comité de Investigación de Rusia. Y eso significa que Grechko va a ir a la cárcel por mucho tiempo, o ya está ahí, así que la cabra siempre tira al monte. Parece que está destinado a terminar sus días en prisión, y ninguna operación militar especial ayudó al criminal a convertirse en un miembro normal de la sociedad. Más bien, fue todo lo contrario. Cuarta historia. Otro incendiario. Probablemente muy pronto para los wagnerianos se convertirá en una buena tradición prenderles fuego a quienes les caen mal, o a los que dijeron algo inapropiado. La verdad es que nuestro nuevo protagonista no incendió a su hermana, sino a una vecina. Más precisamente, a 2 vecinas. Aún así, la situación es dolorosamente familiar, pero no por eso menos aterradora. El residente del pueblo de Yarmakovskoe, en la región de Krasnoyarsk, Denis Stepanov, en 2021, fue a la cárcel por 3 años y medio. Estando furioso, golpeó a un conocido con una tapa metálica de estufa, y después lo de siempre. Reclutamiento al estilo Prigozhin, contrato de 6 meses, guerra en las estepas de Donetsk, heridas y regreso a casa. Pero Stepanov no se jactó mucho tiempo de sus hazañas de combate. Entró en conflicto con la familia vecina, la dueña de 68 años y su hija de 35 años. Les amenazó en varias ocasiones. Y al mismo tiempo causaba disturbios, peleándose con muchos de sus vecinos del pueblo. Nadie podía decir una buena palabra sobre él, pero volvamos al propio crimen. En la noche del 3 de octubre de 2023, Stepanov esperó a propósito hasta que las mujeres estuvieran profundamente dormidas. Roció su casa de madera con gasolina y le prendió fuego. Las víctimas se quemaron vivas, ni siquiera tuvieron tiempo de salir de sus propias camas. Y al héroe de la operación militar especial lo atraparon con las manos en la masa. Sobre todo porque el asesino ni siquiera intentó negar nada, una franqueza que sorprende. Eso es todo. Historia número 5. Y esta historia espeluznante es bastante reciente. Ni siquiera ha tenido tiempo de cubrirse con una fina capa de polvo. Originario de la región de Zabaikal, TSRN Darshi, TSRN Zhyapov, cometió un crimen verdaderamente aterrador en octubre de 2019. Él estranguló y descuartizó a una joven de 18 años. Luego, arrojó sus restos al río. Capturaron al asesino y, como era de esperarse, le dieron una condena severa. 14 años en una colonia de régimen estricto. Como tantos otros, TSRN Zhyapov se dejó llevar por las dulces palabras de Prigozhin y sus secuaces. Y, como era de esperarse, se unió a las filas de Wagner. Casi no se sabe nada sobre sus hazañas en combate. Sin embargo, después de cumplir los 6 meses requeridos, regresó a casa, a su natal Zabaikalié.
y de inmediato empezó a dárselas de héroe a lo grande. Primero fue a visitar a su exesposa, quien para ese momento ya tenía una nueva familia, y heroicamente la golpeó. Además, la golpeó brutalmente, ya que la mujer terminó con las cuencas de los ojos fracturadas, por eso tuvo que ponerse placas de titanio. No se imaginan hasta qué punto la policía no quiere abrir casos contra los que regresaron de la guerra. Aquí es exactamente lo mismo. Durante mucho tiempo no querían abrir un caso penal. Los valientes agentes del orden rusos dispersan valientemente a los manifestantes contra Putin y su régimen. Sin embargo, por alguna razón, no tienen mucha prisa en meterse con los exmiembros de Wagner. La verdad es que la víctima finalmente logró su objetivo y el caso fue llevado a los tribunales, pero el resultado fue casi nulo. Zirin-Zapov mostró sus medallas y contó cómo valientemente derramó sangre por Rusia en territorio ucraniano. Y salió con una multa ridícula de 5.000 rublos. Así es el tribunal más humano del mundo. El difunto Navalny y otros presos políticos no pueden apreciar debidamente tal bondad. Pero ahí no terminaron las hazañas de Zirin-Zapov. Él decidió subir la apuesta. Y en septiembre de 2023, durante una pelea, estranguló a una joven de 22 años. Esta vez no desmembró el cuerpo de la víctima, simplemente lo llevó a un bosque cercano. Aquí la policía no falló, ya que el caso era demasiado escandaloso. Y el 4 de marzo de este año, el Tribunal del Distrito de Chitá sentenció al héroe de la Operación Militar Especial a la ya conocida pena de 14 años de prisión, así como a 2 millones de rublos como compensación por daño moral a favor de la familiar de la víctima. Honestamente no puedo, incluso me resulta emocionalmente difícil hacer este tipo de videos. Y estos monstruos cometen asesinatos y consideran que eso es algo normal en la vida cotidiana. Sexta historia. Mató como agradecimiento por haberle dado refugio. Un claro ejemplo del verdadero heroísmo ruso, Iván Rosomajin. En su pueblo natal, Novi Burets, en la región de Kirov, Iván ya se había hecho famoso en 2015 cuando aún era muy joven. Iván, de 10 años, entró borracho a la casa de una vecina e intentó estrangular a la dueña. Por eso, redoble de tambores, fue enviado a la cárcel por 2 semanas. Un año después, robó una tienda local, se emborrachó y golpeó a un conocido con una pala. Por la suma de todos los delitos, recibió 3 años de prisión. Rosomajin salió en libertad en mayo de 2019, pero no permaneció mucho tiempo en libertad. Iván comenzaba su día habitual con una botella de vodka, pero beber solo es aburrido, así que fue a ver a su amigo. Para llegar más rápido, decidió saltar la cerca de su vecina. Ella se molestó y por eso simplemente la golpeó hasta matarla. Unos días después, atacó a otra mujer, la golpeó y le robó su bolso, en el que había una botella de leche y una barra de pan. Lo atraparon y como resultado, en 2020, el tribunal lo condenó a 14 años en una colonia penal de régimen estricto. Pero Iván no quería pasar tanto tiempo en la prisión, mucho menos pensaba en rehabilitarse. Aprovechando la llave mágica hacia la libertad que ofrecía a todos los presos, Yevgeny Prigozhin se enlistó en el grupo Wagner. Logró sobrevivir también en la guerra y a finales de marzo de 2023 regresó a casa, a Novi Burets. Naturalmente, como a los héroes de la Operación Militar Especial, lo que no solo le sumó agresividad, sino también confianza en su propia impunidad. La vida en el pequeño pueblo se volvió verdaderamente rusa. Borracheras, peleas, vandalismo. Destrozó un par de autos con un hacha, amenazó a los vecinos con una horca y lo que más aterraba, acosaba a las mujeres, y no precisamente con flores. La gente empezó a tener miedo, por eso llenaron de quejas a las autoridades locales, que incluso organizaron una reunión en el pueblo para tranquilizar a la gente. Las autoridades prometieron expulsar al habitante problemático del pueblo, que se fuera de regreso a la guerra o a cualquier otro lugar. Pero no les dio tiempo. En el momento de la reunión, el alborotador estaba cumpliendo 5 días de arresto por alteración menor del orden público, hasta el 27 de marzo, y el día 28, según el jefe de la policía del distrito de Viatsko-Poliansky, Vadim Barankin, debía irse a algún lugar en tren junto con sus pertenencias. Pero algo salió mal y el 29 de marzo Iván Rosomajin cometió otro terrible crimen. Estando en un estado de fuerte intoxicación alcohólica, el reincidente de 28 años se metió en la casa de su vieja conocida, Yulia Buiskish, de 85 años.
Ella vivía en la ciudad vecina de Viatsky Poliani y siempre ayudaba a los jóvenes. A principios de los años 2000, la abuela recibía en su casa a niños que estudiaban en instituciones educativas técnicas, pero que no vivían en la ciudad, sino en los pueblos de los alrededores, en particular en Novi Burtse. Porque a veces les era imposible regresar a casa. El sistema de transporte de la Gran Rusia, ¿qué más se puede decir? Y uno de esos niños a los que ella ayudaba era Iván Rosomagin. Pero para ese 29 de marzo ya no era un jovencito, sino un criminal endurecido, un asesino que ya había probado el sabor de la sangre desde hacía tiempo. Pero al no saciarse de ella en la guerra, la buscaba en la vida civil. La abuela indefensa, a la que se le presentó el monstruo, naturalmente no podía defenderse de él, y Rosomagin empezó a atacar. Le asestaba múltiples puñaladas con un cuchillo, mientras al mismo tiempo violaba a la anciana. El 24 de abril de 2024, el tribunal condenó al asesino y violador, así como al héroe de la operación militar especial, a 22 años de prisión. Iván espera ir a la guerra y luego regresar a su tierra natal para alegría de sus vecinos. Historia número 7. La amó hasta matarla. Esta es la historia de Sergei Mironov, de 51 años. En 2022, él fue condenado por asesinato. Al igual que Rosomagin, fue reclutado por el grupo Wagner. Esto sucedió en octubre de 2022. Recibió una medalla al valor, de la cual el exconvicto estaba muy orgulloso y publicaba sus fotos con ella en las redes sociales. Sergei Mironov luchó hasta abril de 2023 y como recompensa por su servicio recibió un indulto del presidente Vladimir Putin. Con la imagen de un gran héroe, luego fue a Moscú, y ahí también mejoró su vida personal. Una mujer de 42 años, llamémosla Svetlana K., encontró en Mironov un apoyo firme y le abrió no solo su corazón, sino también su casa, que estaba ubicada en el distrito de Biberevo, en la calle Konenkova. Tuvieron una relación apasionada, y sus días se volvieron para nada aburridos. De esto da fe la denuncia que Svetlana presentaba periódicamente contra su pareja, respaldando sus quejas con moretones en el cuerpo. Pero en cuanto Sergei recobraba la sobriedad y pedía disculpas, a la mujer se le quitaban las ganas de castigar al agresor y retiraba sus denuncias. Y el propio valiente soldado tampoco se aburría y siempre andaba buscando problemas. Por eso pasó varios meses en prisión preventiva por dañar intencionalmente la propiedad ajena. Pero eso solo era el principio. El domingo 24 de marzo de 2024, el exconvicto y héroe de la SBO Sergei Mironov llamó a la policía y confesó que durante la noche mató a su pareja. La patrulla que llegó a la dirección realmente encontró en el lugar de los hechos el cadáver desfigurado de una mujer. El hombre le asestó a su pareja 15 puñaladas y además, por alguna razón, le cortó una oreja. El asesino no pudo explicar por qué privó de la vida a su esposa, a su pareja, ni para qué necesitaba su oreja. Solo recordó que antes de tomar el cuchillo, bebió varias botellas de vodka. Lo más terrible es que todo este horror ocurrió prácticamente ante los ojos de una niña de 15 años, la hija de Svetlana, quien esa noche fatídica estaba en el mismo departamento. Y difícilmente el arresto del asesino de su madre mejorará de alguna manera el estado emocional de la niña. Historia 8. Valiente entre ovejas, pero frente a uno de verdad, él mismo es una oveja. Analizar los detalles de esa enorme cantidad de crímenes que los llamados héroes de la operación militar especial lograron cometer en tan poco tiempo provoca, disculpen mi sinceridad, un sentimiento de repulsión y asco. Pero encontré algo en común en todos los casos. Casi siempre estos héroes buscan a sus víctimas que son significativamente más débiles que ellos, para así, a su costa, demostrar una vez más su supuesto heroísmo. Una de esas víctimas fue Sazlan Valiev, de 38 años, residente de Tskhinval, la capital de la llamada autoproclamada República de Osetia del Sur, que en realidad es también un territorio ocupado por Rusia. Sazlan Valiev, más conocido en su ciudad por el apodo de Tsugri, era el inocente del pueblo, a quien todos los locales conocían. El hombre tenía diagnóstico de parálisis cerebral y era una persona completamente inofensiva, que no representaba ninguna amenaza para los demás. Pero para los héroes rusos es necesario demostrar su fuerza. Por eso el exhéroe de la operación militar especial, Georgi Zeukaev, mató al pobre hombre justo en la calle el 17 de abril de 2023. Empezó a burlarse de Sazlan y cuando él respondió con groserías, Zeukaev, sin pensarlo mucho, apuñaló al discapacitado en el muslo.
También quiero señalar que la ambulancia que llegó para ayudar, perdón por la redundancia, no brindó ayuda. Por eso Valiev perdió mucha sangre y murió en el hospital. Ya en el juicio, Seukaev explicó que el asesinato supuestamente ocurrió sin mala intención, que solo intentaba asustar con el cuchillo a quien lo había ofendido. Pero Valiev, por alguna razón, no se asustó del cuchillo y alejándose un poco, siguió maldiciendo, por lo que fue castigado. Algunas fuentes afirman que Georgi Seukaev llegó a las filas de Wagner desde una colonia penal, donde cumplía condena por asesinatos anteriores. En 2014, él fue a Ucrania como voluntario para luchar, pero algo salió mal allí y mató a su comandante, por lo que fue condenado. Pero los medios rusos prefieren guardar silencio sobre este incidente. Es algo incómodo convertir en héroes a quienes matan a sus propios comandantes. Y ahora, atención, la decisión del tribunal. De verdad no puedo creer que esto sea posible. Al asesino le dieron 4 años de prisión. 4 años por un asesinato inhumano. Historia 9. Mis deudas son tu problema. Por más que intentes reeducar a un criminal, siempre quiere conseguir dinero fácil. Así fue exactamente como sucedió en nuestra siguiente historia. La biografía de Rail Jairov, un hombre de 36 años del distrito de Pavlovsky, en la región de Ulyanovsk, este llamado héroe de la operación militar especial, es muy rica. Pero no por su valentía militar, sino por sus fechorías criminales. Apenas alcanzó la mayoría de edad, Rail fue condenado a 7 años por intento de asesinato. Le rompió la cabeza a una persona con una barra de hierro. En 2018, Rail Jairov disparó a un hombre con una escopeta y quemó su auto junto con el cadáver. Por esto recibió 11 años y 8 meses de régimen estricto. Y habría seguido en prisión hasta principios de la década de 2030 si no fuera por la guerra en Ucrania. Jairov aprovechó esta oportunidad y fue directamente de la colonia penal a la guerra como parte de una compañía militar privada en Ucrania. Luego, según el conocido escenario, recibió el indulto de Vladimir Putin por participar en la operación militar especial. Regresó a su tierra natal y reincidió en el crimen. El dinero no le alcanzaba al exmiembro de Wagner para vivir cómodamente y se endeudó. Cuando llegó el momento de pagar, decidió mejorar su situación económica a costa de otros. Eligió como víctima a un padre de familia numerosa, un servidor de la mezquita de 46 años llamado Ibrahim Isenayev, de la región de Penza. En su tiempo libre, fuera de servir a Dios, este hombre era un milagro. El hombre se dedicaba a comprar animales para carne. En su momento, incluso los familiares de Jairov le vendían ganado. Él lo sabía y de ahí surgió su plan. El 15 de abril de 2024, Jairov llamó a su posible víctima y le ofreció venderle un par de novillos. Pero supuestamente había que ir por ellos a la vecina región de Saratov. Se presentó con un nombre inventado. Al día siguiente, Ibrahim recogió al mercenario de Wagner en su auto y se pusieron en camino. Después de viajar con el supuesto vendedor por más de 2 horas, Isenayev sospechó que algo andaba mal. Le tomó una foto a su acompañante y envió la foto a sus conocidos. Pero ya no recibió respuesta, porque Jairov le exigió a Ibrahim el dinero que había guardado para comprar el ganado, que él, naturalmente, no quería entregar. El llamado héroe de la llamada Operación Militar Especial, sin pensarlo mucho, apuñaló al religioso en el corazón. Tras tomar 300.000 rublos del auto, el asesino llegó a su pueblo natal, Muratovka, en la región de Ulyanovsk. Se subió a su propio Shiguli y regresó al lugar del crimen. Ahí trasladó el cuerpo de la víctima al maletero de su auto y prendió fuego a la Gazelle. Ya en el territorio de la región de Ulyanovsk, Jairov arrojó el cadáver al río. ¿Y qué creen que hizo después el héroe asesino? Exacto, se fue a donde podía esconderse, a la autoproclamada RPD, para inscribirse como voluntario. Pero el hombre que mató, Ibrahim, gozaba de gran respeto. Por eso el crimen causó gran resonancia. Las autoridades identificaron a Jairov, en particular, por una foto tomada por la víctima. Lo detuvieron y lo llevaron de regreso a la región de Saratov, donde se cometió el crimen. Ahora enfrenta cadena perpetua. Pero por alguna razón, me parece que al héroe lo volverán a enviar al frente, donde su cadena perpetua terminará mucho antes. Historia número 10. El gen de la delincuencia. Vasily Murachev, habitante de Angarsk, en la región de Irkutsk, siempre se distinguió por su inclinación delictiva.
Así, en mayo de 2016, Murachev fue condenado a 1 año de restricción de libertad por causar daños moderados a la salud. Y en 2017 recibió otros 15 días por causar ahora daños leves a la salud. Al darse cuenta de que las peleas no le daban de comer, Vasily decidió pasar a otro nivel. En agosto de 2018, como parte de un grupo criminal organizado local y usando documentos falsos, Vasily robó chatarra de metales no ferrosos por un valor de unos $100,000. Por eso lo sentenciaron a 8 años después. Todo siguió el mismo patrón. A través de Wagner y gracias a un indulto personal de Putin, Vasily quedó en libertad. Pero ya el 20 de junio de 2023, en una de las cafeterías de la ciudad de Angarsk, Vasily mató a una persona con un arma de fuego e hirió a otras 2. Todo esto ocurrió a plena luz del día, en presencia de mujeres con niños pequeños. Historia 11 mató, descuartizó el cuerpo y bebió vodka. Alexei Serov en 2018 fue condenado a 12 años por causar lesiones graves que resultaron en la muerte. Pero, ¿para qué pasar tanto tiempo en prisión si el Estado, en la persona de Putin, te indulta por medio año pasado en la zona de la Operación Militar Especial? Si sobrevives, claro. En octubre de 2022, estando en una colonia penal de Udmurtia, Serov firmó un contrato con el grupo Wagner y se fue a servir a la llamada zona de la Operación Especial, la misma que Putin inició en Ucrania. Y en julio de 2023 ya recibió el indulto. Y con la conciencia tranquila, como dicen los recién convertidos en héroes de la Operación Militar Especial, se instaló en el distrito de Tostensky, en la región de Leningrado. A todos les decía que había venido a buscar trabajo, pero no tenía prisa por conseguir empleo. El veterano de la Operación Militar Especial de 42 años convivía con Nadezhda Konyukova, de 47 años. El 20 de abril, Yulia Mukturova acudió a la policía de San Petersburgo y denunció la desaparición de su madre, Svetlana Konyukova, quien era la hermana gemela de Nadezhda Konyukova, y junto con su hermana estaba registrada en la calle Komsomolskaya, en el pueblo de Nikolskoye. Cuando el 21 de abril los policías llegaron al domicilio registrado de la mujer desaparecida, estuvieron tocando el timbre y golpeando la puerta durante mucho tiempo, hasta que finalmente les abrió un Sierov muy borracho. En el departamento, los agentes del orden encontraron una maleta con restos humanos empacados. Sierov arrojó por la ventana una segunda maleta con el mismo contenido, mientras los policías tocaban y llamaban a la puerta. El héroe de la Operación Militar Especial estaba tan borracho que no solo no podía explicarse, ni siquiera podía pronunciar palabras de manera coherente. Después de ser detenido y al recobrar la sobriedad, el matón contó que el 16 de abril surgió una pelea entre las hermanas. Al tomar partido por su pareja, Alexei estranguló a Svetlana. Luego fue a la tienda, compró una sierra y una maleta para ocultar las huellas del crimen. El cuerpo lo desmembró en los descansos mientras bebía grandes dosis de vodka. Por eso lo encontraron en un estado tan fuera de sí. Historia 12. 2 asesinatos por no mostrar el debido respeto. Un representante muy destacado de la futura élite de Rusia lo encontraron en la lejana Yakutia, en el pueblo de Kutana. A principios de 2023, Viktor Savinov, de 35 años, regresó de Ucrania. Pero, por alguna razón, en su casa natal no estaban contentos con los héroes de la SVO. El padre simplemente no dejó entrar a su hijo en la casa, y él se vio obligado a buscar otro lugar donde vivir, en algún lugar fuera del pueblo. Creo que el padre sabía algo. Y eso se manifestó de inmediato en 2 asesinatos en un solo día. El Día del Defensor de la Patria, o sea, el 23 de febrero, Viktor Savinov, naturalmente, estaba celebrando. Pero obviamente no por todo lo alto, porque andaba por el pueblo quejándose de la falta de respeto por parte de los vecinos. Con las mismas quejas fue a ver a su tía, a Valentina Fyodorova, de 64 años. Como ya era casi medianoche, la tía no dejó entrar a su sobrino en su casa y llamó al jefe de la aldea, que Víctor estaba borracho, tambaleándose por las calles y causando escándalos. Como resultado, llegó el oficial de policía local y llevó a Savinov a su casa. Quizás, si el agente del orden hubiera detenido al alborotador, no habría pasado lo que sucedió. Porque al día siguiente, Savinov primero le rompió la cabeza a su compañero de tragos, un hombre de 34 años, y luego fue con Valentina Fyodorova para vengarse por la llamada de ayer al jefe de la aldea. Impulsado por un profundo sentimiento de resentimiento por no ser valorado en la sociedad, el asesino le dio hachazos a la mujer por placer. Después de eso, intentó incendiar la casa y huyó de la escena del crimen.
pero pronto lo atraparon en el pueblo vecino. La investigación no revela los detalles de la biografía del sospechoso, pero un medio local notó una coincidencia total de sus datos personales con Víctor Savinov, quien desde 2010 ha sido procesado varias veces por causar lesiones graves, robos, robo de autos y amenazas de asesinato, robo con violencia e intento de asalto. En 2020 recibió 11 años por el asesinato de una mujer cometido con especial crueldad. Es decir, debía estar aislado de la sociedad hasta el año 2031. Pero aprovechando el indulto de Putin, el criminal empedernido cometió otros 2 delitos graves en un solo día. Historia Treche el incendiario. Nuestro siguiente personaje mató de una sola vez a 13 personas. Este individuo es Stanislav Yonkin, de 23 años, originario de la ciudad de Azbest, en la región de Sverdlovsk, casado, padre de 2 hijos. En la primavera de 2022, Stanislav, como un verdadero pacificador ruso, firmó un contrato y se fue a Ucrania a matar civiles. No sirvió por mucho tiempo, porque en el otoño de ese mismo año ya estaba siendo tratado en Crimea por una conmoción que sufrió. Luego fue enviado a su unidad militar, que estaba ubicada en Kostroma. Pero ya sea que el servicio no era estricto o que la conmoción tuvo sus consecuencias, sobre esto las redes sociales y los medios no dicen nada. El hecho sigue siendo el mismo. El 5 de noviembre de 2022, el sargento y condecorado con la medalla por el valor, Stanislav Yonkin, terminó en el club nocturno Poligón, donde, borracho, inició una pelea. En la pelea participaron alrededor de 15 personas. Cabe decir que este lugar ya tenía mala reputación desde hace tiempo. Los conflictos y peleas eran algo común ahí. Stanislav, estando borracho, disparó un tiro con un lanzador de señales para cazadores. Estos dispositivos se venden en tiendas especializadas y se usan para enviar señales en condiciones extremas en el bosque, durante la caza o en otras situaciones. Pero de ninguna manera deben usarse en lugares públicos ni en espacios cerrados, ya que se consideran peligrosos por riesgo de incendio o lesiones. Así fue en nuestro caso. La carga disparada desde el dispositivo salió volando hacia el techo, donde había suficiente espacio entre las losas para que el fuego se propagara. Cuando los asistentes del club notaron el peligro, ya era demasiado tarde. El techo se derrumbó y en cuestión de un minuto, todo el centro comercial estaba envuelto en llamas, mientras las aproximadamente 250 personas presentes corrieron hacia las salidas, que resultaron ser pocas. Como resultado, 13 personas murieron. Al responsable de la tragedia lo encontraron y detuvieron rápidamente. La sentencia se dictó casi 1 año y medio después, en marzo de 2024. A Stanislav Yonkin le impusieron una condena de 20 años en una colonia de régimen estricto. Además, se le ordenó pagar a los familiares de las víctimas 14,5 millones de rublos y compensar al propietario del edificio con 45 millones de rublos por los daños. Para ganar ese dinero, Yonkin tenía la intención de volver a ir a la zona de la operación militar especial. Desafortunadamente, no pudimos encontrar información sobre si el incendiario llevó a cabo estos planes, pero supongo que es muy posible que el asesino de 13 personas ya esté en libertad. Historia número 14. El asesino y pedófilo cariñoso. En el contexto de esta historia, quiero centrarme más en la víctima del crimen. Anastasia Yakina, una niña de 11 años de Nizhny Tagil, era una chica rubia, dulce, de baja estatura y complexión delgada, que apenas hace un mes perdió a su mamá, quien falleció de cáncer. Vivía junto a su papá en un dormitorio de un viejo edificio de 5 pisos, con paredes sucias y descascaradas y agujeros en el piso. En pocas palabras, la niña creció en condiciones que no eran las mejores. Todo esto provocaría compasión y empatía en una persona normal, pero no en un criminal empedernido que, por cosas del destino, de la noche a la mañana se convirtió en un héroe de la operación militar especial. El 30 de agosto de este año, Nastia desapareció. Su padre, algo ebrio, le informó a su vecina sobre la desaparición tarde en la noche. Contó que le permitió a su hija salir a pasear, pero ella no regresó a casa, algo que nunca había pasado antes. La vecina de inmediato organizó la búsqueda de la niña, pero solo encontraron la bolsa y el teléfono de Nastia justo debajo de las ventanas de la casa. Por la mañana presentaron una denuncia ante la policía. Las autoridades manejaban varias versiones. Buscaron en todos los lugares posibles. Registraron toda la casa, incluso fueron al cementerio donde estaba enterrada la madre de la niña desaparecida,
sin éxito. Identificaron a los sospechosos y hasta sometieron al propio padre a la prueba del polígrafo. Entrevistaron a todos los residentes de la casa y descubrieron que uno de ellos, Vladimir Alexandrov, inesperadamente se fue a participar en la operación militar especial. Cuando revisaron las cámaras, vieron que ese hombre, el día de la desaparición del niño, llevó una bolsa grande de basura al sótano de la casa. Los policías, incluso el primer día de la búsqueda, estuvieron en el sótano, pero no lo revisaron cuidadosamente porque, no se rían, esto no es nada gracioso, el sótano estaba inundado de excremento hasta las rodillas. Solo después de ver lo que había en la cámara de video, las autoridades llamaron a los trabajadores de la compañía administradora, quienes, con botas altas de hule, bajaron al sótano y encontraron el cuerpo de Nastia Yakina, de 11 años. Esto fue el 3 de septiembre, en el cuarto día de búsqueda de la niña. Forzaron la entrada al departamento del sospechoso del asesinato de la niña, Vladimir Alexandrov, de 40 años, y allí encontraron pruebas de la presencia de la menor y rastros de sangre. Al mismo tiempo, comenzaron la persecución del asesino y lograron detenerlo en el último momento en uno de los aeropuertos de Moscú. Para borrar sus huellas, el pedófilo decidió irse a la guerra. Se sabe que Vladimir Alexandrov ha sido procesado penalmente en varias ocasiones, incluyendo por robo, agresión, fraude y violación, y por involucrar a un menor en la comisión de un delito. La última vez fue condenado en 2022 por violación y actos sexuales violentos. ¿Cómo es que en 2024 está en libertad? Creo que ustedes mismos se imaginan que aprovechó la oportunidad de ser indultado por participar en la operación militar especial, pero, como vemos, volvió a las andadas. Los habitantes del desafortunado edificio saben poco sobre el criminal. Después de todo, se mudó a este dormitorio hace apenas unos meses. No les preocupaban las historias de Alexandrov sobre que recientemente regresó de la operación militar especial, a la que fue desde la colonia penal. Todos saben que en la Rusia profunda hay muchos convictos, y la actitud de la sociedad hacia esas personas es más que tolerante. Lo principal, señalaban los habitantes locales, era que Alexandrov era educado, siempre saludaba, no decía groserías, hacía deporte y quería mucho a los niños. Incluso, con su propio dinero, hizo un arenero para los niños pequeños en el patio. Los niños del lugar le correspondían y con cariño lo llamaban tío Boba. Después de ser detenido, el pedófilo confesó la violación y el asesinato de Anastasia Yakina, que cometió estando bajo los efectos del alcohol. Contó que ese día fatídico fue a buscar al papá de Nastia, pero él no estaba en casa. La puerta la abrió la niña y él la invitó a tomar té. Ella aceptó. En la casa violó a la niña y luego la mató. Escondió el cuerpo en el sótano. Ahora Alexandrov está en el centro de detención preventiva. Por el asesinato y secuestro de la niña, Vladimir Alexandrov, quien fue detenido, ahora enfrenta cadena perpetua. Pero eso ya no ayudará ni a la asesinada Nastia ni a su padre. Historia número 15. Reincidente. Maestro de buenos modales. Y el primer lugar en nuestro episodio de hoy se lo doy a Alexander Dersalov. No por la sofisticación del crimen, sino por su honestidad. Por la biografía de este personaje, se puede decir con certeza que es un verdadero reincidente. Un hombre de 30 años tiene 7 condenas, 7. Y casi siempre por violencia, por amenazas de muerte, por intento de asesinato, por lesiones, por uso de la violencia contra un representante de la autoridad. También, de hecho, hubo cargos por robos y asaltos. Su última sentencia, Dersalov la recibió en 2021 y fue enviado por 4 años a prisión. Dersalov firmó un contrato con Wagner en la colonia penal y se fue a la zona de la operación militar especial. Por su servicio, además del indulto, recibió una medalla al valor y el derecho a ser una persona respetada en la sociedad. Pero duró poco. Su ciudad natal, Kemerovo, no recibió al recién nombrado representante de la nueva élite de Rusia de manera muy amistosa, sin el debido respeto. Dersalov tuvo que volver a tomar el cuchillo y enseñar modales a la gente. Esto sucedió temprano en la mañana. En el otoño de 2023, el veterano de la operación militar especial regresó a casa después de pasar un rato en un club nocturno. Pero en el balcón de la casa vecina, 2 hombres desconocidos por alguna razón empezaron a insultarlo. Al menos eso fue lo que decidió Dersalov. Y, tomando un cuchillo, se dirigió a la casa vecina. La puerta del departamento no estaba cerrada con llave. Dentro, además de los propios ofensores, había 2 mujeres más y 2 niños.
Pero esa circunstancia no detuvo al delincuente, y se lanzó contra los desconocidos. Hirió gravemente a uno de ellos. Por suerte, después del golpe, la hoja se desprendió del mango, y los presentes lograron someter al atacante y entregarlo a las autoridades. Mientras iban al lugar de los hechos, Alexander Dersalov sinceramente reveló su verdadera naturaleza y sus intenciones. Los voy a apuñalar, los voy a matar, yo luché por sus hijos. Allá maté y a ustedes también los voy a matar. Así gritaba el delincuente neutralizado. Pero en el juicio no reconoció su culpa. Afirmaba que solo quería hablar con los muchachos sobre su comportamiento peligroso e inmoral, porque si hubiera querido matar, lo habría hecho. Porque eso es exactamente lo que les enseñaron en la Operación Militar Especial. El tribunal condenó al reincidente a 7 años de prisión, pero nadie garantiza que en medio año o un año el veterano agresivo de la Operación Militar Especial no vuelva a estar en libertad y que no siga enseñando modales a sus compatriotas. Y lamentablemente estos no son casos aislados. Hay cientos de casos así. Y de miles simplemente guardan silencio por un miedo enorme. Así es el mundo ruso. Y sus héroes. Adiós a todos.